bien amigos, ¿cómo están? Y ya saben, mi nombre es Ixel y todo el mundo me conoce, pero si tú a mí no me conoces, hola. Y hoy les voy a platicar sobre algo bien interesante, que yo sé que ahorita todo el mundo anda trabajando en la onda fitness y en la onda del ser y en la onda de manifestación. Y yo creo que llega a una edad donde te empiezas a cuestionar tu vida, ¿ok? Cuando yo tenía 20 años, entré en esta onda donde dije, me voy a, arriesgar y voy a sacrificar mis 20 por encontrarme a mí misma. Entonces, tengo hasta el día de hoy 30 y les puedo decir que me la he pasado muy bien trabajando en mí. Pero había cosas que, aunque yo lograba ciertos puntos de alcance económico en mi vida, había cosas que no podía entender y sufría de ansiedad. Tenía miedo y no sabía de dónde venían mis miedos, entonces no hace mucho me fui a un programa de descodificación y empecé a entender más. Una de esas cosas que yo entendí fue que mis miedos no eran míos, sino que me los había pasado mi madre, y a mi madre mi abuela, y a mi abuela mi bisabuela. Entonces me di ese tiempo para sentarme a pensar. En el 2020, donde se vino un momento de mucho estrés, mucha oscuridad, mucha incertidumbre, mucho miedo para muchas personas, para mí fue un despertar de conciencia muy amplio. Para mí fue un año de demasiada bendición, aunque fue difícil porque el negocio de mamá casi se va a la quiebra. Conocí a mi mentor, que hasta el día de hoy les puedo decir que esta persona vino a cambiarme la forma de pensar. ¿Y por qué les digo que me vino a cambiar mi forma de pensar? La vida me regaló la oportunidad de conocer a un millonario, pero no nada más un millonario, sino una persona wealthy. Una cosa es una persona que tiene un chingo de lana, y otra cosa es una persona que está completo en todas sus áreas. Tiene una buena familia, es millonario, tiene una carrera exitosa, es una persona saludable, es una persona espiritual, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la vida me regaló un cliente de esos que para muchas personas tener una cercanía con un mentor así les costaría mucho dinero, pero a mí me ha salido gratis por los últimos 3 años. Entonces, esta persona me decía varias cosas que después voy a escribir en un libro porque me ha cambiado la vida, no nada más económicamente, sino la perspectiva de cómo yo veía las cosas. Y ahorita que me fui a esta descodificación mental, me di cuenta que nos codifican lastimosamente para el fracaso, para la pobreza, para la enfermedad y para muchas otras cosas como cultura. Yo vengo de una cultura latina. Mis padres son mexicanos. Yo soy mexicana y cuando empecé a observar otra cultura, pero no nada más otra cultura, sino otra cultura de un estilo de vida de millonarios. Cuando empecé a preguntar, porque yo siempre he sido muy curiosa y quiero saber el chisme, y me acuerdo que yo estaba con mi mentor y él decía, hay algo que no me cuadra, hay algo que no me cuadra. Yo le corto el pelo, ¿no? Entonces tengo como 1 hora con él en mi asiento y le decía, hay algo que no me cuadra, siento que ustedes saben algo que yo no estoy entendiendo. Porque yo me acuerdo que yo le decía, no, es que yo quiero mucho trabajo. Y él me decía, ¿quieres mucho trabajo o quieres a los clientes correctos? En mi mente me hacía un choque porque a mí me habían dicho que yo tenía que trabajar y trabajar y trabajar y trabajar y trabajar.
Y no era así. La vida me dio la oportunidad de tener una pareja en su momento que fue mi novio, que también tenía este tipo de mentalidad, que venía de padres con buena posición económica. Y él me decía, pero ¿por qué tengo que sufrir? Y yo le decía, yo no sé, la verdad ya no entiendo. Porque a mí me habían dicho, oh, es que no has sufrido, o que uno tenía que trabajar y sufrir para merecer lo que tenía, ¿no? Y él me decía, pero ¿por qué tengo que sufrir? Porque yo lo veía muy tranquilo, generando dinero. Le digo, es que tú no has sufrido, es que tú no has hecho esto. Y él decía, no sé. A mí toda la vida me dijeron que yo tenía que sufrir, que tenía que esforzarme más, que tenía que trabajar más, que tenía que echarle más ganas, que tenía que hacer esto y el otro y el otro y el otro y el otro. Pero empiezo a no entender nada porque ustedes que tienen una posición económica muy grande, que tienen un estilo de vida como el que a mí me querría tener, me están diciendo que es otra cosa. Entonces yo no lo entendía y les voy a contar algo. Mi mentor me mandó a invertir en mí. Y cuando nos hablan de invertir en mí o invertir en ti, no queremos hacerlo porque no lo entendemos. Entonces, empecé a notar patrones de comportamiento que nosotros como cultura no nos educan. Y uno de esos patrones de comportamiento es el deporte y la alimentación. La alimentación nos programa para tener problemas cognitivos y problemas de salud. Y después bajarlo es muy complejo y aunque lo bajes, mantenerlo es complejo porque fue una codificación que nos hicieron desde niños. Y entonces me siento a observar y le digo, mamá, ¿te acuerdas cuando me llevabas a la escuela y me comprabas mi tortita de tamal cuando yo era pequeña? Y ella me dice, sí. ¿Sabes lo difícil que es quitarle a una persona una creencia que le fue impuesta desde niño? Y yo empiezo a observar cómo ellos educan a sus hijos y sus hijos los están educando para el éxito desde que nacen. Y tú decir, pero ¿cómo les están enseñando cómo hacer dinero? No. Le están haciendo lo que a nosotros no nos hacen como latinos. ¿Y qué es lo que a nosotros no nos hacen como latinos? A nosotros no nos educan deporte, arte y alimentación. Y tú vas a decir, Itzeli, ¿eso qué tiene que ver con hacer dinero? Demasiado. El arte nos crea mente creativa. A nosotros no nos inculcan a leer. Te ayuda a desarrollar ideas cuando tú no las puedes ver. El deporte te enseña muchas cosas también. Una de esas es compañerismo, tener paciencia, a resistir, hacer un plan de negocio, hacer un plan deportivo, tener estructura. Son muchas cosas, pero a nosotros nos enseñan a trabajar. Y la alimentación influye mucho en la ansiedad, en la depresión y en cómo vemos la vida. Te hablan del ser. Te hablan de manifestar. Y sí, eso es. Pero antes de que tú entres a ese estado de conciencia, tienes que desintoxicar tu cuerpo. Tienes que desintoxicar tu mente. Y cuando tú hayas hecho eso, de ahí puedes empezar a entender las otras partes del ser. Porque me acuerdo que mi mentor me decía, bueno, todavía me dice, porque ahorita estás grabando, pero me dijo, enfócate, ahorita tú no estás preparada todavía para el dinero. Y yo le decía, ¿pero por qué?
si yo sé generar dinero. Y él me decía, no, enfócate en ser. Enfócate en una estructura. Desintoxica tu cuerpo y desintoxica tu mente. Y después vas a ser para poder tener. Y yo no entendía qué era, pero digo, pero ¿cómo soy? ¿Pero qué soy? ¿Pero qué tengo que ser? Y cuando me fui a esa descodificación, entendí que no era yo lo que me habían dicho toda la vida que yo era, sino mis padres y mi cultura y mis creencias me habían codificado a ser algo. Entonces tiene sentido porque esta persona hace ya como un año me dijo, cuando te des cuenta que nada en tu cabeza es real, tus pensamientos, tu mente, tus creencias son reales. Todo es una ilusión. Vas a lograr crear la vida de tus sueños. Y con eso los voy a dejar porque hay muchas cosas que todavía tenemos que platicar. Pero les puedo decir que la transformación que te da estar rodeada con gente millonaria, gente wealthy, no nada más ricos, gente wealthy. Pum. ¿Ok? Entonces los dejo. ¡Mua!